La muerte es un episodio que nadie o casi nadie quiere enfrentar. Y en definitiva, no podemos evitarlo. Más allá de la esperanza religiosa que una persona pueda tener, cuando la muerte llega, hay implicaciones legales que debemos resolver post-muerte en muchos casos. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado de lujo, magistrado, abogado de profesión y reconocido catedrático universitario, José Enrique Enamorado. Bienvenidos a nuestro segundo episodio del Trending Podcast, Reflexiones sobre la muerte. Bienvenidos al segundo episodio del Trending Podcast, en esta ocasión, Reflexiones jurídicas sobre la muerte. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Maynor. Es un honor que esté aquí en esta conversación, digamos. La muerte, pues, no es necesariamente un tema agradable para conversar, pero hemos elegido esta temática en el sentido de dar un podcast con información relevante que pueda ser útil para las personas, porque hemos visto muchos casos de familias que quedan con grandes conflictos, inclusive empresas que quedan con grandes conflictos luego de una muerte. Entonces, con la muerte no termina todo, digamos, quedan muchas cosas pendientes, digamos. Entonces, la idea es enmarcar jurídicamente eso, las recomendaciones, porque la idea es que la gente que se toma el costo de ver este podcast pueda quedar con herramientas a la hora de tomar una decisión y poder dejar organizado todo eso. Así que bienvenido. Gracias. Sí. Como introducción, digamos, ¿qué opinión en relación al marco jurídico, en relación a la muerte, digamos? ¿Qué orden debe llevar uno en vida para que post-muerte todo esté organizado? Por ejemplo, con un tema como herencias, pertenencias, acciones y todo este tema. Sí, como usted decía, es un tema que de repente no puede ser muy agradable en el sentido de que la muerte en cualquier circunstancia pues es un hecho natural, ¿verdad? Que finaliza con la existencia física de una persona, ¿verdad? Nuestra legislación contempla dos tipos de muerte, incluso hay una que la gente la desconoce, que es la muerte presunta, ¿verdad? Que es distinta a la muerte real o física que conocemos comúnmente. La muerte presunta es en el caso de que una persona ha desaparecido por ciertos plazos de tiempo que la establece el Código Civil y que ante el no regreso, por decirlo así, o ante el no conocimiento de noticias, pues la ley, mediante un trámite judicial, puede declarar muerto presunto a una persona. Una desaparición, por ejemplo. Correcto. Yo recuerdo el caso de un magistrado hace años. Ah, sí, que era presidente de la Corte Suprema. Era presidente, que no sé si fue en un vuelo de helicóptero o de avión, pero no se tuvo más noticias de él. Y así podemos ver casos concretos como ese, o tragedias, incendios, ¿verdad? Catástrofes, donde muchas personas se tienen conocimiento, por ejemplo, que iban en ese vuelo, por decirlo así, porque quedó registrado, pero imposible encontramos sus restos, ¿verdad? Pero en otros casos, como el típico migrante, ¿verdad?, que sale de nuestro país, se comunica con su familia cuando va todavía por la frontera de México y después no volvimos a saber de él. Y pasan los años y la familia dice, nunca tuvimos conocimiento que llegó, nunca volvimos a tener contacto con él, y lo más seguro es que esté muerto como eso. Entonces la ley ha introducido esa figura del Código Civil para que produzca los mismos efectos jurídicos de una muerte real o la muerte física. Es curioso porque cuando hablamos de muerte uno piensa en la típica muerte física con el cuerpo y el velatorio y todo lo que corresponde. Correcto. Sí. Entonces, partiendo de ese punto, importante lo que usted mencionaba, finaliza la vida o la existencia de una persona, pero da inicio, ¿verdad?, a los efectos jurídicos que en este caso provoca la muerte de una persona, ¿verdad? En el ser humano, pues desde la concepción, incluso el nacimiento, el arribar a la mayoría de edad, ¿verdad?, el contraer matrimonio, el realizar algún acto o contrato, van creando efectos jurídicos, ¿verdad? Unos voluntarios, otros por la misma naturaleza, ¿verdad? Como cuando se emancipa un joven a los 21 años, por naturaleza así es, no es de que él provoque ese acto. Entonces, en la muerte, que es otro hecho jurídico, ¿verdad? Porque muchas veces, o en su mayoría, no es provocada,
también conlleva a crear situaciones que a futuro pueden favorecer o perjudicar a las personas, a los familiares, que esta persona llamada causante pues ha dejado, ¿verdad? En este caso, sin haber dispuesto, como sería el anhelo de la misma ley, ¿verdad? Que la persona antes de fallecer disponga con su voluntad de cómo quisiera repartir, por ejemplo, sus bienes, ¿verdad? Sus derechos, sus obligaciones, sus acciones y todo lo demás. Entonces, es ahí donde decimos, ese hecho jurídico produce a veces enfrentamientos, pleitos, disputas entre familias, ¿verdad? Entre socios de una empresa, porque el causante no preveyó el hecho consecuencial que es la muerte. Perfecto. Entonces vamos a ir como desmenuzando, digamos, como conversando sobre este tema, porque hablamos de herencias, por ejemplo, es un término que ha generado cualquier cantidad de tragedias, digamos, familias enfrentadas, y en otros casos he tenido el conocimiento de que sorpresas, porque cuando se hereda, asociamos herencia a propiedades, a cuentas de banco, a acciones, vehículos, pero también se heredan los compromisos. Claro, claro. Ok, amplíenos un poco, digamos, sobre esto. La ley es clara que una vez que fallece la persona, transmite derechos y obligaciones. Claro, hay ciertos derechos y ciertas obligaciones que son intransferibles porque eran personalísimas, por ejemplo, que eran solo para él ese derecho, esa obligación. Pero en su mayoría son transferibles. ¿Y a quiénes se le van a transferir? A los que el causante o testador, en el caso de que lo hubiese hecho, designó en su testamento como sus herederos, ¿verdad? Porque los herederos, conforme a la ley, siguen siendo los representantes del causante, o sea, los efectos jurídicos del causante se transmiten a sus herederos. Es la consecuencia jurídica, correcto. Todo, digamos. A sus herederos. Entonces, en este caso, está la concepción errónea de que me dejó una herencia. Sí, pero la herencia creemos que solo son los bienes, pero esos bienes puede que tengan gravámenes, por decirlo así. Puede que él haya dejado deudas, ¿verdad? Haya dejado obligaciones que ahora es heredero, que se hace para sí la herencia, ¿verdad? Porque él se declara como tal, también está sujeto a cubrir estas obligaciones. Esas obligaciones. Por eso el legislador fue sabio al decir, ningún heredero está obligado a aceptar una herencia. ¿Entiende? La voluntad del testador es decir, dejaré a mi hijo como heredero universal. Heredero universal es que le deja todos los bienes. Absolutamente todo. Pero la ley dice, ese heredero tiene el derecho a aceptar o repudiar la herencia. No está obligado a aceptar la herencia, porque sería una carga, en el caso hipotético de una persona que dejó un bien, pero las deudas y obligaciones que dejó mayores que el bien. La ley dice, esa es una herencia excesivamente gravada para el heredero y él tendrá el derecho a decir acepto o no acepto. Ok, vamos un poco porque como sociedad, digamos, falta mucha educación. Claro. Y Trending Podcast busca un poco ser un espacio de formación, de tener herramientas que permitan tomar decisiones para bien. Lo mencionábamos en el podcast anterior, en el episodio anterior. Hay mucha información, ahora con esto del boom de las redes sociales, hay una cantidad de información, no siempre confiable. Sí. Sí. No siempre podemos estar viendo un video y no necesariamente tiene que ver con la legislación hondureña, muchas veces tiene que ver con otras realidades jurídicas. Pero vámonos a lo nuestro. ¿Qué tanto la gente está haciendo esto? ¿Lo están planificando? ¿Están organizando esto? ¿Están haciendo sus testamentos? ¿O realmente no es una costumbre del hondureño? Sí. Si nos vamos a estadísticas, creo que se mantiene el elevado índice en que el hondureño no hace testamento. O sea, no utiliza esa herramienta que le dio la ley de decir testamentificación, el acto de testar, ¿verdad? Muchas veces por desconocimiento, otras veces porque no, como es un hecho aleatorio la muerte, ¿verdad? En muchísimas ocasiones. Correcto. No sabemos, es un hecho seguro pero incierto porque no sabemos cuándo va a llegar ni en la forma. Entonces, a muchos nos agarra la muerte de sorpresa sin haber preveído, ¿verdad?, cómo vamos a dejar nuestros bienes.
En otros casos, simplemente no tiene la voluntad de hacerlo, ¿verdad? No tiene la voluntad, aunque conozca el tema, decide no testar, que la ley dice, la intención del legislador, del causante, ¿cuál pudo haber sido? Que no quiso ser injusto en la repartición de bienes, o no quiso dejar enemistades, y dijo, una vez yo fallezca, que la ley se encargue de distribuir los bienes como lo establece la misma ley. Que eso ya se sale de la voluntad del testador y ya se sale del deseo de los potenciales herederos. Porque la ley, a falta de un testamento, ya establece en el Código Civil cómo se repartirán los bienes de ese causante. Entonces, si hablamos, como le decíamos, de estadísticas, el porcentaje más alto es que no estamos haciendo testamento, ¿verdad? Por muchas razones. Lógicamente eso está causando problemas, digamos. Claro. ¿Qué procede? Porque, bueno, las personas se declaran herederos, sea que haya un testamento o que no. Las personas se declaran herederos sobre potenciales pertenencias. La masa hereditaria, podríamos decir. La masa hereditaria. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque hay tantos casos, tan distintos todos, por ejemplo, cuando una persona tiene un patrimonio, está su familia, pero a la hora de la declaración aparecen otros familiares que desconocíamos. ¿Qué pasa? ¿Qué procede en esos casos? Yo me imagino una persona que sí es hijo, pero no de manera pública o no de manera oficial, y también la familia oficial, sí, por llamarlo. El matrimonio, correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué corresponde en ese caso? Okay. La ley, para efectos de igualdad, ¿verdad?, ha venido teniendo ciertas reformas desde hace muchos años, al grado de que actualmente, ¿verdad?, todos los hijos del causante tienen el mismo derecho ante la ley, ¿verdad?, ya sean dentro de matrimonio, fuera de matrimonio, o incluso hijos que a la muerte del causante no estaban reconocidos legalmente por el causante, ¿verdad? Aunque no tengan su apellido. Aunque no tengan su apellido, la ley no le está cerrando la puerta. Claro que para declararse heredero él tiene que iniciar un trámite anterior, ¿verdad?, a que sería un reconocimiento de paternidad, ¿verdad?, que puede ser en vida o post-mortem, ¿verdad? Nada más que ese es un trámite judicial antes de iniciar un trámite de herencia. Entonces, en ese sentido, el Código Civil se fue reformando, porque antes incluso hablaba de bastardos, ¿verdad?, que es un término bastante peyorativo. Se siente fuerte. Claro. Después hablaba de hijos legítimos y de hijos ilegítimos, que también sigue siendo peyorativo. Después decía naturales, hijos naturales decía. Ahora todos los hijos son legítimos, ¿verdad?, dentro o fuera de matrimonio, con el apellido o sin el apellido. En ese sentido, se cumple lo que la Constitución dice, que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad?, y que el hecho es que él es el padre biológico o legítimo de todos los hijos que están, ¿verdad?, o que existen a la hora de su fallecimiento. Lo que sucede es, como dice usted, el desconocimiento que teníamos los que nos consideramos los únicos herederos, ¿verdad?, porque somos los únicos hijos reconocidos ante la sociedad o ante la ley, desconociendo que nuestro padre dejó otros hijos, nuestros hermanos, que tienen el mismo derecho ante la ley. Que en este momento no lo tengan como tal, eso es otra cosa, pero que lo puedan llegar a obtener, la ley le da ese camino. Para proteger ese derecho, ¿verdad?, eso es bueno que lo sepamos porque se desconoce mucho esto. Si fallece la persona, deja un testamento o no lo deja, como usted lo dijo acertadamente, hay que declararse heredero ante un juez, ¿verdad?, ante un juez, para que el juez dicte una sentencia declarando los herederos. ¿Okay? Potencialmente en ese momento, esos son los únicos herederos, ¿verdad? La posesión efectiva, dice el juez, es para Pedro, Marcos y Carla. Bien. Pero la misma sentencia dice que este derecho que le está dando la ley ahorita, en este momento, a ellos, no le está perjudicando el derecho que pudieran tener otros hijos del causante en el caso de que decidan acudir ante la ley. No es absoluto, entonces. No es absoluto. De hecho, dice, sin perjuicio de otros herederos de igual o mayor derecho.
Porque hasta este momento, como le digo, conocemos a esos 3 hijos, pero pudieran aparecer otros hijos que tendrán el mismo derecho de los que ahorita se les está reconociendo. Aunque ya existan herederos declarados. Correcto. La ley incluso da un plazo hasta de 20 años, que es un plazo bastante extenso, largo. para que estos hijos que en este momento no se declararon, lo puedan hacer. Y ya una vez declarados también, ahí crea el lío, el litigio. Porque la casa que según los 3 hijos era solo para ellos, ahora es para otros 2 más que aparecieron por allá. Y ahora somos 5 herederos de un mismo bien o de varios bienes. Entonces la masa hereditaria ahora hay que repartirla entre 5, no solo entre 3. Y al dejar ese plazo de 20 años, ¿verdad? Es como una brecha de decir, de aquí a 20 años podríamos saber si éramos nosotros los únicos o no. Perfecto. Y por eso después vienen conflictos como cuál. Estos 3 herederos, creyendo que eran los únicos herederos, venden la casa, ¿verdad? Porque tienen todo el derecho a hacerlo. Correcto. Sí. La venden a un tercero, un comprador de buena fe. Ellos también son de buena fe, ignorando que habían otros hermanos de ellos. Porque pudo ser de mala fe también. Pudo ser de que ellos Una sí sabían. forma de protegerse, tal vez. Pudo ser que ellos sí sabían que había otro hermano de ellos que tenía el derecho a declararse, pero aún así deciden vender. Ahí estamos hablando de mala fe del vendedor. Y buena fe del comprador, porque él dice, en la escritura dice que son los únicos herederos y les compra. Cuando estos otros hijos se declaren ante el juez, obviamente ya la casa no está en propiedad de los hermanos de ellos, sino que de un tercero. Pero ellos tienen el derecho a iniciar un juicio de petición de herencia. ¿Qué significaría? Que sus hermanos que vendieron la casa están obligados a entregarles la parte que les correspondía. En este caso tendría que ser en efectivo. En efectivo o en bienes. O en bienes. Ajá. O a falta de esta posibilidad, tendríamos que anular la venta que se hizo al tercero de buena fe, ¿verdad? Quien prácticamente en ese momento, diríamos, tendría que reclamarle a los que le vendieron anteriormente. Pero el derecho de herencia persigue el bien, no la persona. Entonces, si vamos tras el bien, no va a importar en favor de quien esté. Porque entonces tendríamos que anular esa venta para que ahora la casa pase a nombre de los 5 y los primeros 3 que le vendieron tendrían que, decimos, sanearle la venta, que sería o indemnizarle o devolverle el dinero que pagó. Entonces se crea un litigio mayor que ese, que es disputa entre herederos nada más. Aquí estamos hablando de un tercero que puede ir a ser afectado. Y puede ser un cuarto, un quinto. Correcto. Este le pudo haber vendido a otro y así sucesivamente. Al final todos saldríamos perjudicados, porque el último poseedor iniciaría la acción contra el que le vendió a él. Y como decimos, cadena, contrato, correcto, hasta llegar a decir, bueno, aquí todos tenemos que responder con la obligación que tenemos de darle la parte que le tocaba a estos herederos que aparecieron después. Esto lo hablamos en 10 minutos, pero el proceso en la vida real puede tardar años, muchos años. Años, con disputas jurídicas, como dijo usted, que lamentablemente a veces llevan hasta la muerte de las personas. Efectivamente. Hasta la muerte de las personas. Porque lo ideal, como decimos, es lo que nosotros queremos, pero lo real y lo material es lo que está en la ley, ¿verdad? Y por mucho que digamos, pero es que nunca vivieron con él, ¿verdad? Él nunca los presentó en la sociedad, pero legalmente son sus hijos y van a tener el mismo derecho. Ok, ¿se pueden declarar herederos solamente los hijos? No, la ley habla, hay grados de orden de sucesión, dice la ley, ¿verdad? Que a falta de testamento, vuelvo y repito, a falta de testamento, la ley llama a suceder, según el Código Civil, ¿verdad? Al cónyuge sobreviviente, ¿verdad? A sus descendientes. Ajá. Y a falta de estos 2, ya pueden entrar los ascendientes, los colaterales, que serían los tíos, los primos, los sobrinos, hermanos colaterales, correcto. Cuando hablamos de ascendente, es padre, abuelo. Ajá, correcto. Descendente, hijo, nieto. Y cuando hablamos de colaterales, hermanos, tíos, primos, sobrinos. Muy bien. Entonces, vuelvo y repito. La esposa y los hijos se llevan, según la ley, toda la herencia. Correcto. Pero a falta de cualquiera de estos, ya puede entrar a pelear la herencia
los padres, los hermanos, los colaterales. Eso se llama orden de sucesión. Sí. ¿Verdad? Realmente puede volverse algo extremadamente Claro, complejo. claro. Entonces, aún habiendo testamento, si el testador dice, declaro herederos universales a mi esposa y a mis 5 hijos y los denomina por nombres. Okay. Esa es la voluntad del testador. Pero si a la muerte de él, recuerde que el testador hace un testamento sin saber la fecha en que va a fallecer, digamos, ¿verdad? A menos de que ya esté enfermo, en etapa terminal, pero si es una persona sana que dice, bueno, ya estoy en edad para hacer un testamento, recordemos que el testamento surte efecto cuando él muere. Mientras él no muera, el testamento no tiene ningún efecto. Correcto. De manera que él puede haber hecho testamento ahorita y el otro año dice, voy a hacer un nuevo testamento. Ok, lo interrumpo porque se me vienen escenarios. Okay. ¿Qué pasa con una persona que ya tiene su testamento y cae en una etapa terminal donde no tiene conciencia para decidir sobre sus bienes? Excelente. Es un tema muy controvertido. Lo sé. Porque han habido casos donde ese ha sido el punto de disputa en decir, él no tenía la capacidad ya para hacer un testamento. Okay. ¿Ante quién testamos? Ante un notario público que tiene fe pública. Correcto. Es obligación del notario, ¿verdad? Por ley, por ética y todo lo que querramos decir. Establecer al inicio del instrumento público que él da fe de que el testador está en la capacidad y que conoce el acto que está realizando. O sea que tiene el discernimiento para realizar el acto que está realizando. En su plenitud de capacidades para tomar esa decisión. Sí. Y que está consciente. ¿Por qué? Porque la elaboración del testamento, como de cualquier escritura pública, conlleva la elaboración, la lectura, la ratificación y firma. O sea que todos esos elementos, que es unidad del acto, le determinan al notario que él está consciente de lo que está realizando. Aparte de ello, la ley exige que hayan testigos presentes en todos estos actos que también darían fe a futuro de que el testador estaba consciente de lo que estaba diciendo, ¿verdad? A manera de que cuando ese testamento aparezca, si cualquier heredero que no quedó dentro del testamento quisiere alegar en juicio que él no estaba en sano juicio, va a tener que ser objeto de un pleito judicial para probar de que no tenía la capacidad. Ok, pero ¿qué sucede si una persona se accidenta, queda en estado de coma y no hay un testamento, digamos? ¿Qué procede en una situación así? ¿El Estado o...? Mientras él esté con vida, no podemos disponer de los bienes. No se puede. No. Una vez él tenga la muerte real y no dejó testamento, ahí decimos, ya, vamos con procedemos a la herencia intestada o avintestato, que significa sin testamento. Cualquier heredero que tenga derecho a declararse como tal, acudirá ante un juez de letras del último domicilio del causante, donde tenía sus bienes, a demostrarle al juez que era hijo, que era esposo o cualquier familiar, para que el juez lo declare heredero como tal. Bueno, realmente hay algunos escenarios que me parecen como de novela, pero intentaré plantearlo porque realmente en algún momento se dan. Y retomando porque me quedé corto en la explicación, aún dejando testamento, como le dije, si a la muerte de él hay hijos que tal vez no eran de matrimonio, que están menos de 21 años de edad, esa era una asignación forzosa que él tuvo que haber dejado en el testamento. La ley prevé 2 asignaciones forzosas: la porción conyugal y las asignaciones forzosas a los hijos menores de 21 años. Entonces, aún en un testamento que miremos que está perfecto, si hay un hijo menor de 21 años que él no consignó en el testamento, él tendrá derecho a reclamar la parte que le pudo haber tocado como asignación forzosa según la ley, ante un testamento válido como tal. O sea que no solo en el escenario de no haber testamento es que pueden entrar otros herederos que no están o no son reconocidos por un testador como tal. O sea, los hijos están protegidos desde todos los ángulos. Correcto. Ok, bueno, se me ocurren muchas preguntas o conversaciones en este momento. Hablemos de las deudas. Hay seguros de deuda por préstamos. ¿Qué tipo de deudas
son transferibles, digamos, junto con la herencia, y qué tipo de deudas no. Y cómo hacer si en este momento yo quiero dejar ordenado mi testamento, es decir, bueno, yo quiero heredar solo los bienes y asegurar que mis deudas sean cubiertas de otra manera. Yo me imagino la deuda de un banco, por ejemplo, los que seguros, se paga un seguro. Claro, los seguros Entonces, de vida. hablemos un poco de ese tema. Sí, cuando hablamos de deudas, al inicio le decía, hay deudas transferibles o intransferibles. Correcto. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Que si tenemos bienes con deudas, pues obviamente el seguro para cubrir, ¿verdad? A la muerte del causante, ¿verdad? El seguro no, por decirlo, no afecte a sus hijos, porque imagínense que los deja sin bienes y el único bien que queda endeudado o demasiado grabado, lo más seguro que ellos no van a aceptar esa herencia, ¿verdad? Es correcto. Y la ley incluso prevé este escenario, que ante la ausencia de cualquier heredero, ante una herencia agravada, la ley declara, el término dice herencia yacente. Herencia yacente sería, bueno, declaro la herencia yacente de Juan Pérez para que cualquier acreedor que tuviese una obligación contra él proceda ante el juez a cobrar esa obligación. Porque ningún heredero va a querer agarrar una herencia, como les repito, que no le reporta ninguna ganancia. En este caso, el que debería recibir ese pago pierde ese... No. Si hay un bien que el juez declara como herencia yacente, el juez nombrará un administrador de ese bien, si fuera dinero, digamos, ¿verdad? Okay. Para empezar a pagar las deudas que le acrediten a ese administrador. ¿Qué pasa si la deuda es mayor que los bienes? Lo que sobrara la deuda, le pagará la ley al acreedor que acredite con lo que llegue. Como decimos, si usted llega después de que ya no hay bienes, el juez no le va a lograr pagar, ¿verdad? Y en el otro escenario sería, si sobrase algo, que difícilmente va a pasar, eso sí quedaría a disposición para que un heredero futuro pudiera acceder. Entonces, en este caso hablamos de herencias que dejan más obligaciones que derechos. Y por la misma razón, la ley no obliga a un heredero a declararse como tal, ¿verdad? En el caso de los seguros, va a depender el tipo de seguro que contrató, ¿verdad? Y si deja protegido o no a sus herederos. Bueno, hablemos, ya que hablamos de seguros, hablemos un poco de ese tema, porque, bueno, no somos un país con la cultura del seguro. Sí. Hay otros países que aseguran las cosechas inclusive, están aseguradas contra cambios climáticos, contra huracanes, contra eventos naturales. Hay un abanico de seguros en el país que proteja, digamos... Volvemos al mismo tema. No hay una cultura de utilizar esta figura del seguro, que obviamente es un contrato, ¿verdad? Es un contrato bilateral voluntario, donde una persona, por voluntad propia, se aboca ante una compañía aseguradora, ante un banco, ¿verdad? A establecer un seguro que proteja sus bienes, sus vehículos, su casa, contra incendio, contra robo, contra cualquier siniestro. ¿Cuál es la ventaja y desventaja del seguro? Que muchos dicen, como es un contrato aleatorio, que está al azar, porque si usted asegura un vehículo contra robo, digamos, y nunca se lo roba. Correcto. Usted paga 5 años el seguro y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces usted dice, realmente regalé, ¿qué? 200,000 lempiras, por decirlo así. Sí. ¿Cuál es el asunto? Que si el robo sí se da, ahí usted cobra el seguro. Entonces ahí sale ganando usted y perdiendo, por decirlo así, la aseguradora. Entonces, es aleatorio, está al azar, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Cuando yo adquiero un seguro, va a depender mucho de las condiciones del seguro, ¿verdad? Los beneficios que me dé. Porque entre mejores beneficios, obviamente, yo recibo mejores dividendos a la hora del seguro, ¿verdad? El asunto es que la mayoría de personas no aseguramos los bienes, porque pensamos de que es un gasto. ¿Usted como abogado recomienda el uso de los seguros? No, eso sería lo ideal. Sí, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? Máxime si hablamos de bienes inmuebles y de vehículos. Correcto, sí. Porque máxime el vehículo, que como es un bien mueble, está sujeto a cualquier tipo de siniestro, de accidentes, ¿verdad? Y que a veces, como pensamos que es un gasto, después podemos venir y decirnos arrepentirnos, porque por no pagar, digamos, 15,000 al año, ¿verdad? Sí. Perdí un vehículo que me valía $500,000.
el cual si lo hubiera tenido asegurado, pues recupero un altísimo porcentaje del valor, ¿verdad? Entonces, el seguro sí debería ser una costumbre, ¿verdad? Para los que podamos hacerlo, porque, como repito, el día que se dé ese hecho, salgo ganando muchísimo más de lo que invertí. Por eso está al azar el seguro como tal. Perfecto. Ahora hablemos de algo, las acciones en una empresa. Por ejemplo, fallece alguien, pero tiene acciones en una sociedad mercantil. Sí. Escuchaba por ahí que en algunos casos los socios exigen la venta a los mismos socios. Por ley, así por ley. ¿Qué procede en este caso, por ejemplo? El Código de Comercio, ¿verdad?, establece que cuando un socio, digamos, no necesariamente en la muerte, cuando un socio desea poner a la venta sus acciones, por ley el derecho preferente lo tienen los otros socios. Él debe anunciar la venta primero a los socios para que ellos decidan si compran o no las acciones. A falta de algún socio que quiera comprar, entonces ahí sí cualquier tercero pudiera acceder a esas acciones. En este caso, sí, los hijos no tienen la prioridad. Apartamos de que alguien murió, tiene acciones en una empresa. No, las acciones se le transfieren a los herederos. Yo estaba en el caso de que alguien quiera vender acciones. Sí, pero en el caso de alguien que muere, ¿sí?, y tiene acciones en una empresa, en ese caso sí los socios no pueden exigir. Eso se transfieren a los herederos. Por eso le decía, el heredero transmite, el causante transmite derechos, acciones, obligaciones, ¿verdad? Como tal. Las acciones automáticamente, al declarar, al acreditarle a la empresa, a la sociedad, que fuimos declarados herederos como tal, las acciones se transferirán a sus herederos, quienes pasarán ahora a ser los potenciales socios en la empresa. Con los seguros, me he olvidado mencionarle lo de los beneficiarios, ¿verdad? Que es muy importante porque en cada seguro usted abre una cuenta de ahorros, un préstamo, establece beneficiarios. Siempre beneficiarios. Que estos desplazarían a cualquier heredero. Y ese es otro pleito, ¿verdad? Que decimos, tenía un seguro y en el seguro no dejó a los hijos, ni a la esposa. Pero en este caso, por ley diríamos, tenían más derecho a aquellos. Pero esa es la voluntad de él en el contrato como tal, decir, dejo de beneficiario a tal persona. En este caso, eso es lo que vamos a aplicar, la voluntad de él en ese contrato como tal, el seguro. Perfecto. Bueno, con el tema de la muerte y el uso o el manejo del cuerpo una vez muerto, como todo en este momento hay muchas tendencias, digamos. Sí. ¿Verdad? Cremación, por ejemplo. Hablemos un poco, por ejemplo, de la regulación que hay en este momento en relación a eso. Y segundo, para no hacerle la consulta dos veces, yo puedo decidir hoy si quiero que me cremen en el momento que yo muera. Yo hoy puedo dejar eso establecido. Muy bien. Revisando un poco nuestra legislación, en el 2014 se aprobó esta ley sobre la cremación, ¿verdad?, en Honduras. De hecho, pues hemos visto muchos casos donde se aplica, ¿verdad? Obviamente, en primer lugar, es la voluntad de la persona, pero a falta de esto también puede ser la voluntad de sus familiares. Ahí le dice incluso la esposa, y por consanguinidad, ellos también podrían decidir, a falta de que la persona lo haya establecido en un documento, lo haya establecido como tal. Está aprobada, ¿verdad? Se aplica. Obviamente pasa por una regulación del Estado, ¿verdad? En aspectos de que sean en lugares autorizados, ya sea públicos o privados, regulados por el Ministerio de Salud, por licencias sanitarias y todo, mi ambiente, porque debe de pasar por ese aspecto, que él haya querido hacerlo, esa es su voluntad, o que a falta de la familia decida hacerlo, ¿verdad? Como una voluntad de que se creme a su familiar. Obviamente, repito, esto pasa por aspecto económico, porque el proceso de cremación pues no es un costo bajo, ¿verdad? Y lo otro, pues, que el Estado es muy celoso en regular en qué lugares sí autoriza y cuáles no, como decimos, certificados, lugares certificados donde se puede hacer este tipo de acciones, pero sí está aprobado y sí está siendo utilizado en nuestro país desde hace muchos años. De hecho, ya hay empresas para eso, claro, que brindan esos servicios. Para la cremación. Ok. Hay gente,
Y en lo que me decía de la donación de órganos, ¿verdad? Denme un segundo, quiero okay. cerrar con algunas cosas porque hoy, bueno, hay una diversidad de pensamientos y más de alguien yo lo escucho decir, no, yo quiero que me cremen y quiero que mis cenizas las tiren al río porque ese es mi deseo. ¿Es eso posible? Eso es lo que él podría decir. Correcto. Como decimos, en un testamento yo puedo decir, quiero heredarle el Parque Central a alguien, o sea, pero son cláusulas que no son cumplibles porque están fuera de ley, digamos. En este caso, eso pudo haber establecido él, pero al final es la familia la que va a decidir si se sucede esto, porque es una cuestión más de principios, del respeto a la voluntad del testador, ¿verdad? Sí, más que el capricho, Correcto, cumplir un capricho correcto. como tal. ¿verdad? Sí. Entonces, en ese término, es la familia la que decidirá, ¿verdad? En primer lugar, si se hace la cremación, y en segundo lugar, si se cumple esa voluntad, como decía él, de que sus cenizas se tiren en el río o qué sé yo. Entonces, a falta de él, la familia, la ley establece, son los que tomarán esa decisión en este caso concreto. Perfecto. Bueno, hay temas también con la muerte que rayan un poco, lindan ahí con la ética, digamos, y que son complicados, son difíciles, digamos, pero en algún momento se van a abordar y en algún momento se tendrán que tocar. Eutanasia, por ejemplo, es un tema que a mucha gente lo está poniendo ahí, sí. Mucha gente lo está planteando. La misma donación de órganos, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo está nuestro país en esos temas en la parte legal? En aspectos legales, pues la eutanasia no está regulada, ¿verdad? De hecho, como en otros países sí, ¿verdad? Estados Unidos, sí. Digamos. Se entiende que sería como un suicidio provocado. Comencemos por definir con claridad eutanasia, digamos, para términos es la voluntad de la persona, ¿verdad? De que finalicen con su vida autorizando a un médico en el caso de que él tenga una enfermedad terminal o que ya no quiere seguir sufriendo. Eso es autorizar a otra persona a que terminen con su vida. Por eso le decimos, es como un suicidio, es un cómplice de suicidio provocado, ¿correcto? Un suicidio autorizado, tal vez. Algo así. A eso vamos. Entonces, nuestra legislación prohíbe, ¿verdad? Desde el aborto incluso, ¿verdad? Todos los que participen en un aborto. Entonces, obviamente, un médico no puede hacer cumplir esa voluntad de la persona porque estaría incurriendo en un delito. Un delito, por supuesto. Sí, correcto. ¿Verdad? Que sería un homicidio, por decirlo así. Entonces, hasta el momento no está regulado. Y es difícil, digamos, por nuestro contexto cultural, religioso, es muy difícil plantear estos temas en el país. Partamos de que la pena de muerte no está aprobada en nuestro país por aspectos religiosos, de fe, sí. Claro. Entonces, la eutanasia iría en contra de decir que no aprobamos la pena de muerte, pero sí permitimos la eutanasia, por decirlo así. Porque los que somos cristianos, nuestra fe es de que solo Dios nos puede quitar la vida, solo la voluntad de Él. Así es. Y no ninguna otra persona, independientemente de la acción que hayamos cometido. Ni uno mismo. Correcto, ni uno mismo. De hecho, el código establece cuando una persona tiene tendencias o conductas a querer quitar la vida, es un estado peligroso que hay que protegerlo con medidas de seguridad. Cualquiera diría, pero es que él puede decidir, no, ese es un estado peligroso que el código establece, protejámoslo como estado para evitar que consuma ese acto de quitarse la vida. De hecho, incluso se le aplican medidas de seguridad que van enfocadas a protegerlo como tal. A protegerlo de él mismo. De él mismo, partiendo de que la Constitución establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y que el Estado está obligado a protegerlo y a respetarle todos sus derechos. Volviendo a lo otro, se prohíbe el aborto, toda muerte violenta es sancionada por la ley, homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, ¿verdad? Protegemos al ser humano incluso desde antes de nacer, con los derechos prenatal, la prohibición de despedir a una mujer en estado de embarazo, salga una causa justificada, la obligación de un padre a dar alimentos para su hijo desde que está en el vientre de la madre, no solo desde que nazca. Entonces vamos viendo cómo el Estado, a través de sus leyes, protege al ser humano como tal, reconociéndole todos sus derechos.
¿verdad? Incluso una persona que nace y fallece automáticamente pudo haber tenido existencia jurídica, si se logra acreditar que vivió, aunque sea un instante, separado del cordón umbilical de la madre, ¿verdad? Y esto es para efectos de herencia. Correcto. Y Sí, para efectos legales. Claro, en para general. efectos legales, sí, como tal, ¿verdad? Eso sí, mientras no nazca no tiene existencia jurídica, solo está ahí en el vientre de la madre en todo este proceso del embarazo y todo lo demás. Eso se va a tomar en cuenta al momento del nacimiento, ¿verdad? Si se logra acreditar que por lo menos vivió un instante siquiera como vida independiente, fuera o separada del cordón umbilical de la madre. Son temas complejos porque hay enormes movimientos sociales, digamos, y son temas que se han politizado mucho, digamos. Hay mucha ideología de por medio Claro. en todos estos temas, pues. Y pensaba yo, porque hemos visto algunos casos de personas, por ejemplo, hay una rama de la medicina que creo que se llama tanatología, que es el cuidado de personas en su etapa terminal, ¿verdad? Donde en otras realidades o en otros países, pues la persona autoriza, por ejemplo, cuando alguien está ya con respiración artificial, por ejemplo. Entonces puede dejar regulado que si esa realidad llega en algún momento, que lo desconecte. Sí. En nuestro país se da. Ok, a eso voy. Porque entonces podemos tener una familia dividida. Claro. Decir, no, los hijos dicen, no, yo no quiero que la desconecten porque está, lógicamente, hay un apego emocional a ver su familiar vivo, pero muy probablemente también representa una carga económica insostenible. A eso vamos. Entonces, pero en las partes de regulación legal, ¿puede alguien dejar claro en algún momento, en un documento, que si esa situación llegue, lo haga sin necesidad de una decisión de terceros? Para cuestiones de la familia, para sentirse como que complacimos a nuestro padre, ¿verdad? Para esos aspectos sí sería válido, pero por un aspecto moral o ético, pero no legal. Ajá. No puede un médico decir, como él autorizó un documento, lo voy a hacer. No, porque volvemos a lo mismo, estaríamos casi cayendo en lo de la eutanasia, por decirlo así. En estos casos, le digo, no podemos desconocer que sí se practica en nuestro país, pero ¿quién toma la decisión? La familia. Y usted mencionó un aspecto, no quiero seguirlo ver sufrir. Correcto, sí. Y lo otro, el aspecto monetario. Si la familia empieza a sumar en su mente cuántos miles y miles diarios, y cuando nuestro padre lamentablemente fallezca, ¿quién va a asumir esa deuda? ¿Entiende? Ese cobro va a venir a la familia. Entonces, por supuesto. Al final, a falta de la decisión de la persona, serán sus familias, ¿verdad?, los que tendrán que tomar esta decisión, ¿verdad? Decidir, lamentablemente, no queremos que él siga sufriendo, ya no podemos hacer más. Pero la propia persona no puede dejar eso establecido. Es que lo puede dejar, pero que sea una obligación cumplirla es otra cosa. Ah, correcto. Sí, no tiene no es vinculante. En algún momento se mencionó esa palabra mucho, no es vinculante. No es vinculante, no obliga a una persona, no lo obliga. Correcto. Será la familia que por cumplir el anhelo de él y por decir que él sepa de que cumplimos su voluntad, sí autoricemos para hacerlo como tal. Pero eso que él dejó establecido no vincula a alguien a realizarlo. Sí, son temas, aparte de legales, éticos. Sí, claro. En gran medida. De fe, de muchos aspectos religiosos, sí. Correcto. Sí. Y bueno, seguimos con estos temas que son delicados, digamos, porque han tenido implicaciones de violaciones éticas fuertes, digamos, el tema de la donación de órganos, por ejemplo. Sí. Que también, revisando la legislación, desde 2014 también existe, ¿verdad?, una ley sobre este aspecto de donación de órganos, pero que no está reglamentada. Vemos en la última emisión del DNI, ¿verdad?, que se ha consignado en la parte de posterior, cierto, correcto. Cierto. Y de hecho a uno le preguntaban, ¿quiere donar sus órganos? Entonces, si uno autorizaba, usted observa en su tarjeta de identidad, aparece un corazoncito en la parte de atrás, que significa que él autorizó donar órganos. Pero hay varios aspectos. En primer lugar, la ley está creada, pero no hay un reglamento que establezca, por ejemplo, el procedimiento a seguir, cómo será el aspecto de quiénes serían los primeros que tienen opción a un trasplante o una donación de órganos,
y por aspectos de la corrupción que hay en nuestro país. Pues hablamos de temas éticos. Ah, correcto. Entonces lo hablamos y decíamos, ¿quién le garantiza que esa persona que se anotó y que tiene años de estar esperando que se le done un órgano va a ser la persona escogida? Si de repente hay otra persona con influencia económica, logró mediante la corrupción lograr quitarle ese espacio a él. Entonces, mientras no se establezca un reglamento claro y específico, no se está implementando, ¿verdad? No se está llevando a la práctica. No se está llevando a la práctica. He leído de que desde hace años ha sido uno de los anteproyectos del Congreso que queda en deuda con el país porque no se ha aprobado, de repente no le dan la importancia debida, ¿verdad? Porque el hecho de que en la tarjeta de identidad lo haya aprobado, no es ese el documento que autorizaría, ¿verdad? En el dado caso, sino que tendría que hacerse un procedimiento y reglamentarse como tal. Entonces, en este momento voy a utilizar esta palabra nuevamente, el documento que uno firma a la hora de tramitar el DNI, ¿no es vinculante? No, tendría que haber una autorización posterior de él o de la familia, parecido a la cremación, donde diga sí autorizo, ¿verdad? Pero todavía en el país no se está autorizando. No se puede. No. Pero sí hay otros casos de donación, digamos. Claro. Ya en vida, digamos, yo puedo donar, digamos. Sí, eso sí, los trasplantes, ¿verdad? Los trasplantes, sí. Que leyendo un poco, en Honduras se hacen únicamente de riñones, ¿verdad? En otros países de Centroamérica se hacen de otros órganos, pero en Honduras entiendo que solo de riñones, ¿verdad? Ya cuando escuchamos personas que viajan al exterior para hacer este tipo de trasplantes, ¿verdad? Pero el día que se reglamente y se autorice como tal, sí, se podrá aplicar. Sería lindo poder dar vida, ¿verdad? Después de la muerte. Es que esa es la intención de esta figura. Que una persona que esté sana decida, bueno, mis órganos, ¿verdad?, vitales, los órganos que se puedan utilizar perfectamente, lo puedo hacer, ¿verdad? Porque incluso después de la muerte hay un espacio de horas que hay que hacer este tipo de operación, por decirlo así, para lograr que estos órganos puedan servirle a otra persona. Entonces pasa por mucho por la falta de, tal vez de transparencia, ¿verdad? La falta de voluntad. Lo otro, de repente no tenemos todavía las técnicas o los expertos que se dediquen a este tipo de situaciones y tal vez no tenemos las condiciones, ¿verdad?, en los hospitales privados o públicos para realizar este tipo de trasplantes, por decirlo así, o donación de órganos. Cabal. No es que quiera pensar que hay diferentes tipos de muerte, pero la muerte digamos, hay una muerte fisiológica, digamos, que es cuando el médico determina que una persona ha fallecido. Legalmente, cuando el médico dice que ha fallecido, también, o hay algún lapso de tiempo por alguna razón que se deja para declarar legalmente, o la declaración del médico ya es definitiva. De hecho, ya sea el médico o en una muerte violenta, el levantamiento cadavérico que decimos, ¿verdad?, incluso en la autopsia hasta le consigna la hora incluso aparente de muerte, ¿verdad? Pero si el médico determina la persona ha fallecido, se consigna incluso la hora exacta y minuto en que el médico lo declaró muerto como tal, ¿verdad? Para aspectos legales que a veces tendrían mucha significación, incluso la fecha exacta o hasta la hora en que una persona murió, ¿verdad? Para efectos de derechos, de seguros, de muchas situaciones que podrían dar. Hay circunstancias que han sido como jocosas, digamos, chistosas en las noticias, y uno no termina de comprender hasta dónde las cosas son ciertas o realmente qué es lo que pasa realmente. ¿Qué pasa en estos casos cuando lo están velando y de repente dice la noticia que no, que se despertó y estaban en el velorio y se despertó aquel hombre? Y ¿es cierto eso? ¿Eso pasa? Sí, yo he visto noticias, tal vez no en Honduras, pero en otros países. No, pero creo que ha pasado aquí en Honduras un par de veces, me parece. Me parece, sí. ¿Qué pasa si hay una declaratoria, digamos, y pasa eso? Recordemos que la inscripción de la defunción es distinta a la declaratoria de muerte. Que en todo caso, aunque no lo hace la familia, no inscribe la muerte el día que murió ni el siguiente día, ¿verdad? Generalmente se espera, a menos que sea para efectos de cobro de seguro, ¿verdad?, con la inmediatez del caso. Pero en este caso, legalmente nunca estuvo muerto, ¿verdad?
Legalmente no. Ajá, Estuvo correcto. declarado como tal, sí, pero para efectos jurídicos nunca, no estuvo muerto. Entonces, nunca dejó de tener existencia jurídica como tal. Nunca dejó de tenerla. Entonces, en este aspecto, muy casuístico, ¿verdad? Porque Sí, incluso hay mucha gente que es incrédula y dice, realmente veo la noticia, pero solo estando ahí podría decir si es no, cierto. y efectivamente, por eso digo, son temas o noticias así que en algún momento causan como, son como jocosas No, claro. o como un folclore, no sé ni cómo catalogarlo realmente, porque uno no sabe realmente si eso pasó bueno, es una especulación de un medio de comunicación para captar, digamos, un poco de atención, porque eso es Sí, muy común en este momento. sí. Entonces, en ese aspecto, en el caso que sucediere, repito, legalmente él nunca dejó de existir, ¿verdad? Nunca dejó de existir. Y si en un dado caso se hubiese inscrito una defunción, pues habría que proceder a la anulación de esa inscripción, ¿verdad? De defunción, porque se demostró de que efectivamente él nunca dejó de existir como tal. Con con estos casos, por ejemplo, cuando de estas clases de la universidad, creo que en Derecho se hace, no sé si en Derecho o en Medicina, pero van a la morgue y con cuerpos, digamos, En ambas carreras, en, más en medicina que en derecho. ¿verdad? ¿Verdad? Hay como una especie de clase práctica, Claro, digamos, claro. tanto para efectos forenses como para temas Incluso médicos, digamos. para presenciar autopsias, ¿va? Eso, Sí. ¿quién lo autoriza, por ejemplo? ¿O es solamente con las personas que no se sabe quién es familiar, con un bolito que se murió y bueno, como se murió y no hay nadie que lo reclame, pues practiquemos en él? Pensaría que tendría que ser obviamente así, ¿verdad? De esa forma, porque autorizarlo pues tiene que ser medicina forense, ¿verdad? Obviamente el contacto o el convenio lo hace la universidad, el catedrático con medicina forense, para efectos meramente académicos, ¿verdad? Para que los futuros abogados o los futuros médicos más que todo, pues ya vayan presenciando en la practicidad qué es realizar una autopsia, cuál es la finalidad de una autopsia, ¿verdad? Eh, qué es lo que se constata en una autopsia, lo que le decía anteriormente, la causa de muerte, la hora, ¿verdad? Incluso los minutos, cuáles son los órganos que realmente fueron dañados, que eso no lo revela, digamos, un simple levantamiento cadavérico, Sí, por ¿verdad? supuesto. Entonces, la autopsia es para, a veces la pedimos la familia para estar seguros cuál fue realmente, si fue un envenenamiento o si fue otro tipo de muerte natural, o si fue un infarto, qué sé yo, ¿verdad? Y para efectos jurídicos se practican muchos porque de repente, ante una muerte violenta, fue imposible por impedimento de la familia incluso que medicina forense llevara el cuerpo a medicina forense como tal, ¿verdad? Hemos visto casos donde se opone la familia y ¿qué toca? Para evitar una tragedia, dejarles ahí el cadáver, el velatorio, lo entierran, pero más tarde, más temprano que tarde, va a haber que hacerle, en este caso, una autopsia a través de una exhumación de cadáver para obtener la información que en el momento adecuado se tuvo que haber hecho, pero por situaciones como la que mencioné no se pudo realizar. Sí, de hecho, la muerte ha sido ancestralmente, históricamente, en todas las civilizaciones, eh, muy, muy vinculado a lo espiritual, digamos, y existe un respeto, digamos, hacia el fallecido, hacia los lugares donde se deposita o el depósito final, digamos. Eh, entonces, muchas veces el muerto va con joyas, con pendientes, con cosas de valor, Con digamos, ropa, y con la ropa que más le y eso ha gustaba. generado saqueo de Ah, sí. tumbas, profanación de Sí, sí, tumbas, sí, sí, digamos, sí, sí, ¿verdad? sí, correcto. Entonces, delito, obviamente, ¿verdad? Así Pero es. sí existe la exhumación legal Oh, de claro, los sí. cuerpos por efectos Para efectos de de determinar investigación. posible causa, o no determinar la causa de la muerte, no la posible, la causa de la muerte, y para vincular, en caso de muerte violenta, ¿verdad?, al posible responsable, ¿no? Más que todo para extraer alguna ojiva, ¿verdad? Uh -huh. En qué parte del cuerpo. Yo he presenciado exhumaciones, como le digo,
es un acto que causa bastante impacto, ¿verdad? Sí. No digamos la familia, porque cuando se va a exhumar se le notifica a la familia. Pero no necesita la autorización de la familia, solo la notificación. El que ordena la exhumación es un juez, ¿verdad? Autoriza al fiscal, se sacan los permisos con la región de salud, la alcaldía municipal, se le convoca a la familia porque tendrían derecho a asistir y se realiza ahí a presencia de las personas que están. Y como le digo, es un acto que crea mucho impacto, ¿verdad? Sin conocer la persona, digamos, un familiar que logre ver que están realizando. Entonces, muchas veces uno entiende el dolor de la familia, pero también debe entender que la autoridad está obligada, en caso de muertes violentas, a realizar una autopsia, ¿verdad? Para determinar muchos elementos. Y que si nos oponemos, siempre después va a ser más dolorosa quizás una exhumación, ¿verdad? Que haber permitido una autopsia en el momento adecuado como tal. Correcto. Para ir finalizando esta conversación, abogado, quisiera dejar en las personas de una forma sencilla, digamos, un ABC en los procedimientos para dejar un testamento. ¿Es caro eso? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo hacer? Es caro porque a veces no se hace por falta de conocimiento. Digamos. Sí. Hay un arancel del profesional del derecho, ¿verdad?, que regula los cobros mínimos, pero volvemos a que si el notario establece una cuantía y el testador la acepta, pues ese es el cobro que va a hacer. Pero no es como en otros casos, por ejemplo, yo voy a testar 1.000.000 de lempiras y esa es una tarifa, pero si mis posesiones son de 20 millones, ¿es otra tarifa o es lo mismo? Legalmente el acto como tal es uno mismo. Es uno mismo. Independientemente, ahí vaya un bien o 10 bienes. Ajá, correcto. Porque el arancel lo que le establece es la solemnidad del acto, que es un testamento abierto, ¿verdad? Que también podría ser cerrado. Pero, como le repito, hay una tarifa que es un pago mínimo, pero esto pasa como la oferta y la demanda. Así es, la oferta y la demanda. El testamento, mi consejo sería que la persona que tenga la posibilidad, no es excesivamente caro, no es excesivamente caro. No creo que ande arriba de 5,000, 10,000, dependiendo. Correcto, sí. Sí, quería mencionar un número para que la gente... si no me equivoco, no estoy como soy funcionario público, no ejercen claro, entonces no estoy muy al día, pero entiendo que podría andar por ese precio, 5,000, 7,000, 10,000, dependiendo por ahí. Pero eso no tiene comparación a la validez que tendría haciéndolo para futuro evitar ese tipo de confrontaciones, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería esa. Si tenemos la posibilidad, hagámoslo, ¿verdad? Incluso hay gente que lo hace cada año, ¿verdad? Lo pasa renovando por muchas razones. Porque cambia todo. Una de ellas, ahora tengo más bienes. Correcto. O ahora tengo menos, vendí un bien que había dejado en el testamento, como repito, el testamento cobra vigencia hasta que él muere. Antes no, ¿verdad? O la otra, bueno, aquí había dejado un hijo, pero se me portó mal, lo voy a quitar y voy a poner otro. Entonces, el testamento válido va a ser el último que el testador. El último testamento revoca los anteriores como tal. Correcto. ¿Verdad? Porque esa es su última voluntad. Y podría ser una familia por ahí que encontró el testamento por ahí por una gaveta y dice, mira, aquí nuestro padre nos está dejando, ya se confía y más no sabe que de repente el testamento ya está totalmente revocado, ¿verdad? Porque el testador ya decidió hacer otra etapa. Entonces mi recomendación sería esa, que lo hagamos, nos aboquemos ante un notario, ¿verdad? Porque es una forma de, en primer lugar, que se cumpla mi voluntad, porque fíjese que nos parezca injusto, ¿no? Cuando no deja testamento, la ley decide por él. ¿Ah? Mejor decidir uno. Sí, es mejor decidir uno. Y lo otro, si veo a futuro, estoy evitando un pleito como los muchos que se dan, donde se empiezan a pelear, a repartir bienes que yo lo pude haber hecho en vida. Pudo haber evitado. Y mientras lo haga en vida, respetando la ley misma, esa va a ser mi voluntad, que la ley la va a respetar. Ahí no hay forma externa que pueda decir, no, voy a anular ese testamento, voy a reformar el testamento. Él lo hizo conforme a derecho, ¿verdad? Y al final se está respetando su voluntad. Correcto. Esa sería la mejor opción, como decimos. Abogado, ha sido esta conversación muy, muy ilustradora, digamos, me ha encantado. Yo quiero decirle que me siento muy contento
orgulloso de haberlo tenido acá. Gracias. Y bueno, la ley, la parte legal tiene muchas aristas y este espacio busca dar información confiable, sobre diferentes temas, y en este caso, pues el tema de la muerte me parece interesante, digamos, abordarlo porque hemos visto muchos casos Sí. de gente que han quedado emproblemadas Claro. por muchos años, ¿verdad? Y la misma muerte ha llevado a otras muertes que pudieron haberse evitado. Entonces, de nuestra parte del equipo de Trending, agradecido, y la invitación para que en una próxima ocasión pues podamos estar nuevamente en otros temas que podamos colaborar, y gracias por la invitación y felicitarlo por su programa, al equipo que colabora con usted, porque son programas que educan a las personas, ¿verdad? Que transmiten información valiosa, muy práctica, confiable, y que la conoceremos solo o si estudiamos derecho o el día que tengamos un conflicto y tengamos que buscar a un abogado. Y qué mejor que conocerla. Correcto, porque conociéndola nos podríamos evitar o hasta más gastos o hasta conflictos jurídicos como el que usted mencionó. Así abogado, fue un gusto conversar, y este fue el segundo episodio de Trending Podcast, y nos vemos la próxima. Excelente. Gracias.